Capítulo 5. Capitán. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Tal vez porque su audiencia principal no era judía, Lucas es el único de los evangelistas que en lugar de usar la palabra rabí, maestro, para referirse a Jesús, utiliza la palabra griega epistata, que nuestras Biblias traducen como maestro y cuyo significado primario es encargado o superintendente. Esta palabra hace más énfasis en la autoridad de Jesús que, en este caso, en su sapiencia o experiencia sobre el tema de la pesca. De hecho, la conversación entre Pedro y Jesús es elocuente por sí misma, ya que Pedro, un pescador experimentado, le informa a Jesús un par de cosas. La primera, que están concluyendo su ardua jornada laboral nocturna, y la segunda, que la clase de pesca a la que ellos se dedican es la nocturna, cuando la clase de peces que están buscando no puede ver las redes. Y entonces son rodeados con aquella red que les envuelve, sostenida de un extremo por una de las barcas y del otro extremo por la otra. Es decir, que no está seguro, Pedro, de que Jesús conociera bien toda esa información. Pero sí está seguro de una cosa: Jesús es el capitán. Jesús es el único con el derecho de dar las órdenes para que el resto de la tripulación las cumpla. Quizás por el hecho de que, entre algunas otras cosas, dedico mucho de mi tiempo a la comunicación, es que soy muy sensible a la respuesta de mi audiencia, o en este caso de mis hijos, y en especial durante esta etapa del desarrollo que llamamos adolescencia. Y a lo largo de los años he observado que existen algunos temas en los que, a pesar de ser sus padres y de haber sido nosotros su fuente primaria de conocimientos, simplemente no nos prestan atención. También he observado que esto se da, aunque con distintos matices, en todas las familias. En algunas se da en temas como el desarrollo vocacional, en otras con las convicciones alimenticias, que cada vez son más excéntricas y personales. Pero en casi todos los casos existe, casi inevitablemente, una tensión con el tema del noviazgo. Y digo casi inevitablemente porque nosotros como papás establecemos, y es correcto que lo hagamos, las reglas del juego. Ponemos los límites o, como vulgarmente se dice, pintamos la cancha. Luego, en el mejor de los casos, nuestros adolescentes se supeditan a dichas reglas, aunque eso no significa que estén 100% de acuerdo con nuestras convicciones o creencias acerca de este tema, o cualquier otro tema igual de trascendente. En este punto quizá dirás, bueno, lo que crean o no es tan importante. Lo que es importante es que me obedezcan. Ningún problema, tienes razón, y estoy completamente de acuerdo contigo, particularmente en estas edades en las que necesitamos no tanto enseñarles a creer lo correcto, sino también a hacer lo correcto. Sin embargo, mi preocupación es que si más allá de las reglas no estamos ellos y nosotros de acuerdo, tan pronto como tengan la oportunidad, ellos dejarán de vivir bajo nuestras convicciones personales, para vivir de acuerdo a las suyas propias. Y el peligro que yo veo es que si sus convicciones no son sabias y son más bien guiadas por la presión de sus amigos, de la cultura o de sus mismas pasiones, entonces nuestros hijos sufrirán muchos descalabros innecesarios. ¿Todo por qué? Porque nuestros hijos adolescentes obedecieron nuestras órdenes en su momento, pero poco a poco fuimos perdiendo credibilidad ante ellos, por lo que nuestras palabras cada vez se hicieron más y más distantes, y muchos de ellos podrían terminar viviendo vidas realmente miserables, solo por alejarse de las creencias o convicciones de aquellos en los que dejaron de creer mucho tiempo atrás, sus papás. ¿Cuándo deja un jovencito de creer que su papá es el capitán que,
con sus consejos le llevará sano y salvo a tierra firme? ¿Qué es lo que hace que muchachito se decepcione o que, por el contrario, confíe en lo que por amor su papá le dice o le enseña? Hace no mucho tiempo tuve la conversación con uno de mis hijos, quien sostenía que era necesario tener varias novias a fin de darse la oportunidad de conocer a muchas chicas y poder así tomar sabiamente la decisión de casarse con la persona correcta. Entre otros argumentos, yo le trataba de hacer ver lo peligroso que es entrar en una relación romántica si uno es aún un jovencito que no está maduro emocionalmente como para después, de buenas a primeras, romper esa relación. Es más fácil, le expliqué, entrar a una relación que salir. Hijo mío, hay muchas heridas creadas por estas falsas expectativas que genera el famoso noviazgo, ya que es una relación en la que ambos se sienten con derechos el uno sobre el otro. Se abandona la amistad sincera, respetuosa y desinteresada para dar paso al síndrome de la sanguijuela. Dame, dame, dame. Hijo, a una relación no se va para demandar, sino para dar. Esa es la esencia del amor. Y por eso Dios ha diseñado el matrimonio. Así estuve hablándole por un buen rato. Hice uso de mis técnicas como comunicador y de los principios bíblicos como pastor. Pero al parecer nada de eso daba resultado. Yo estaba a punto de sacar mi as bajo la manga, las reglas, prohibiciones, etc., sazonadas con un poco de intimidación y tal vez amenazas de castigo, por supuesto, cuando después de casi una semana de estar atorados en el tema, mi hijo me dijo: «Papá, a decir verdad, he pensado mucho en lo que hemos estado conversando toda esta semana. Y te mentiría si te digo que me has hecho pensar diferente, o que creo que alguno de tus argumentos pertenecientes a otra época tienen valor alguno para mí el día de hoy. Lo siento, pero quiero ser sincero contigo, y te estoy diciendo la verdad». ¿Puedes imaginarte cómo me dolía el estómago al escucharlo? Ya podía casi imaginarme la cabeza de ese muchachito necio rodando en el suelo. Sin embargo, Dios me dio paciencia para escucharlo hasta el final. Y valió la pena. Pero por otra parte, papá, continuó él, no puedo negar que la relación que mamá y tú tienen es una hermosa relación. De dos personas enamoradas que se aman y que han permanecido juntas por más de 30 años, en las buenas y en las malas. Y lejos de enfriarse o de simplemente acostumbrarse a su matrimonio, ustedes todo el tiempo buscan nuevas formas y oportunidades para estar juntos y para servir juntos, disfrutándose y disfrutando juntos la aventura de servir como padres y pastores. Y llegué a la conclusión, papá, de que quiero un matrimonio como el suyo. Un matrimonio donde el amor, el respeto y la admiración crezcan cada día más y más. Reconozco que sus palabras me sorprendieron sobremanera. Jamás me imaginé escuchar algo así de boca suya, y menos en el contexto de una discusión que parecía no tener final. Para mí fue como escuchar: toda la noche he estado trabajando y no he conseguido pescar absolutamente nada. Pero, capitán, aunque a mi parecer yo tengo los argumentos correctos, eres tú el que tiene la última palabra, porque con tu ejemplo me has mostrado que lo que dices está respaldado por lo que haces. Te has ganado el derecho para siempre, no solo en mi adolescencia, sino para siempre. Siempre serás escuchado y tus palabras, aun estando yo en aguas lejanas, serán importantes para mí y tendrán un lugar muy especial en mi corazón y en mis actos. Capitán y padre, de mi corazón te amo. El sentido común, la observación y numerosos estudios psicológicos han comprobado que nuestras acciones influyen sobre las actitudes y acciones de aquellos que nos rodean. Esto es particularmente notable en el caso de los niños y jóvenes. De hecho, estudios sobre la conducta humana muestran cómo la mayor parte del aprendizaje de un niño o joven sucede por medio de la observación e imitación de aquellas personas que son figuras de autoridad en sus vidas. Es por medio de las acciones y comportamientos. Nótese que no estoy diciendo nada acerca de las palabras.
de estas figuras de autoridad que ellos disciernen cuáles son las acciones y comportamientos aceptables. Dicho de otro modo, los utilizan como ejemplo. Como padres, esto nos otorga mucho poder. Será por esta razón que el Salmo 127, de una forma metafórica, hace referencia a esa capacidad, derecho y autoridad que tenemos para influenciar y dirigir las vidas de nuestros hijos como flechas en las manos del guerrero. Salmo 127, versículo 4. Pienso que sí, y es que es muy común escuchar a los niños decir que quieren crecer y ser como sus padres. ¡Qué oportunidad tan especial que tenemos! Ser un modelo a seguir es una de las herramientas más poderosas que tienen los padres para influir el carácter de sus hijos. Cualquiera que sea su edad, cuando se usa de la mejor manera, puede transmitir los valores que desea que sus hijos adopten para que se conviertan en los adultos que le gustaría que fueran. Aquí está la clave entonces. Reconociendo lo inevitable que es influir en gran manera sobre las vidas de nuestros hijos, debemos tomar muy en serio el poder, para bien o para mal, que tienen nuestras acciones. ¿Cómo? Tomando la decisión de hacer los cambios que sean necesarios en nuestra conducta por amor a ellos, a fin de mostrarles con nuestras acciones y nuestro ejemplo cuál es el mejor camino para sus vidas. Mira Juan capítulo 13, versículo 15. Dice así: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. ¿No fue acaso esa la manera de enseñar de Jesús con el poder de su ejemplo? ¿Por qué no lo imitamos? Según el diccionario de la Real Academia Española, epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas, o un mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada. Pues bien, yo creo que actualmente la gran epidemia entre los cristianos que está acabando literalmente con generaciones enteras de ellos, y grandes y pequeños, es la falta de congruencia. Había en la Ciudad de México hace algunos años un líder cristiano muy conocido. Buena persona, amable, entusiasta. Pero lamentablemente él había perdido su influencia por falta de congruencia. Sus allegados le apodaron Santa Claus, porque este líder era muy buena persona, solo que tenía un problema. Nadie creía en él. Debo confesar que cuando escuché por primera vez la broma, me provocó algunas carcajadas, pero con el paso del tiempo esas carcajadas se han convertido más bien en un lamento. ¿Cuándo fue el día en que nuestros muchachos pasaron de la admiración a la decepción? ¿Cuál fue el momento en que nuestros hijos dejaron de vernos como una inspiración para vernos como un proverbio? No quiero ser nunca como mi papá. En nuestras iglesias, en nuestros seminarios, en nuestras casas, la enseñanza que recibimos sobre lo que dice la Biblia está cargada de ideas desconectadas completamente de la acción. Somos expertos en lo que la Biblia dice, o al menos en lo que creemos que dice, pero somos neófitos en modelarla, en practicarla, en ser de inspiración para nuestros jovencitos. Esta falta de congruencia se ha transformado entonces en enfermedad que se sigue transmitiendo de generación en generación. Y eso se debe acabar. Tiene que acabar. Hagamos tú y yo nuestra parte. Cierta vez en la ciudad de Chicago fuimos mi familia y yo a almorzar a la casa de una pareja que tenía tantos hijos o más que yo. Solo que en el caso de ellos eran solo jovencitas. Era un escenario un poco desmoralizador, ya que ninguna de ellas estaba casada, pero a la misma vez la casa estaba llena de bebés. 2 de las muchachas vivían allí, cada una con sus pequeñitos en casa de sus papás, y había una tercera muchachita de 16 años embarazada. En realidad eso no fue lo triste, pues donde quiera que hay niños pequeños hay vida, y si hay vida hay esperanza. Lo difícil para mí fue escuchar la excusa que me dio el padre, sin que yo se la pidiera.
ante ese escenario que realmente es común en las casas de muchas familias latinas dentro de los Estados Unidos. Yo a estas jovencitas les he enseñado lo que está bien y lo que está mal. Ahora ellas necesitan vivir de acuerdo a esos principios. No puedo negarlo, eso suena bien, suena hasta razonable. Pero en mi experiencia como padre, sé que, aún sin quererlo, esa actitud es un abandono de responsabilidad que, como varones, nuestro Creador nos dio de cuidar y proteger a nuestras familias en Génesis capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, en lugar de tener que enfrentarnos a las malas decisiones o a la rebeldía de nuestros jovencitos y jovencitas, ¿por qué no hacer un esfuerzo y con valor y honestidad enfrentar lo que en muchos casos la produce? Y aquí me refiero nada más y nada menos que a la falta de liderazgo de nuestra parte. Sé que suena duro, pero lo siento, así es. Una definición sencilla que empleo mucho cuando trato de definir liderazgo en conferencias y seminarios dice que liderazgo es la influencia para hacer que otros hagan lo que tienen que hacer porque lo quieren hacer. Como dije, sé que es sencilla y sé que en este momento podrías poner algunas otras bastantes más sofisticadas. Pero esta definición es útil para enfocarnos en el aspecto principal de la cuestión. Eres un buen líder cuando logras que tu adolescente haga lo que tiene que hacer, no por imposición o por reglas que en cuanto pueda romperá, sino que haga las cosas que tiene que hacer porque tiene un deseo, un gusto y una gran confianza en lo que ha de realizar. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, muchos han definido el liderazgo como un arte, y a mí también me gusta entenderlo así. Desde ese punto de vista, el ser líder se aprende, se practica y se desarrolla. Ahora bien, dentro de los conceptos de liderazgo, de los que quisiera hablarte más en el siguiente capítulo, existe uno que considero crucial y donde se genera toda la influencia, poca o mucha, que alguien pueda tener. Me refiero al autoliderazgo. Salomón escribió: «Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás», en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Pero veamos la historia completa. Cuenta la Biblia que el rey Salomón recibió el reino de manos de su padre David con todos los privilegios, como lo fue la tan anhelada paz con sus enemigos, las incomparables riquezas, su equipo de colaboradores, su poderoso y altamente organizado ejército, los más extravagantes tesoros, el privilegio de construir una casa para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, a esto Dios le añadió sabiduría y más, muchas más riquezas. Los reyes de la tierra lo visitaban para escuchar la sabiduría de Salomón y admirar su impresionante riqueza. Nadie hubiese pensado en ese tiempo que el depositario de tan grandes promesas y bendiciones pudiera terminar tan pero tan mal. Las mujeres, 700 concubinas y 300 esposas para ser exactos, fueron su perdición. Él estableció muchas alianzas con otros reyes a través de sus uniones matrimoniales, construyendo él mismo lugares para que los dioses de sus esposas paganas fuesen adorados, lo cual encendió la ira de Dios y provocó la ruptura del reino. El problema fue que el gran Salomón no pudo dominarse a sí mismo. Al tiempo que dirigía el reinado más glorioso que jamás haya visto Israel, este rey, Salomón, fue incapaz de gobernarse, autodirigirse a sí mismo. ¡Qué tragedia! Hay tantas cosas que como padres nos preocupan. El pasado nos asalta con conflictos no resueltos y heridas no sanadas. El presente nos abruma magnificando los problemas de carácter de nuestros adolescentes y las diferentes brechas culturales y de comunicación a las que nos aferramos. Y mientras tanto, el futuro nos amenaza con retos cada vez mayores, muchos de ellos de carácter financiero, pero también de otros tipos. Estas preocupaciones que llenan nuestras vidas nos amedrentan y nos esclavizan, impidiendo muchas veces que nos enfoquemos en lo que de veras es determinante para el desarrollo de nuestro adolescente. El apóstol Juan nos lo explica en los siguientes términos.
Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. La mejor contribución a nuestro hogar, la mejor herencia que como padres podemos dejar a nuestros hijos, el mejor presente que podemos darle a nuestras familias es amar primero nosotros mismos a Dios. Juan nos da una regla para medir. Tú y yo podemos saber a ciencia cierta si amamos y cuánto amamos a nuestros hijos adolescentes. Nosotros le amamos cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. La Biblia dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Es por esto que resulta tan importante redefinir la espiritualidad, porque el vigor de un hombre y su virilidad ante los retos de la vida serán directamente proporcionales a su dependencia de Dios.